Vamos a resolver el ejercicio 3.2 del libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, correspondiente al tema de relaciones volumétricas y gravimétricas, y dice así. En su estado natural, un suelo húmedo tiene un volumen de 9,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y pesa 177,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. El peso horno seco del suelo es 153,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Si la gravedad específica es de 2,67, calcule el contenido de humedad, el peso unitario húmedo, el peso unitario seco, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Bien, entonces para ello, ¿qué debemos hacer de primero? Como en todos los ejercicios, debemos iniciar con lo que es el diagrama de fases. Bien, una vez hayamos hecho esta parte, pues recordemos, en la parte inferior van los sólidos, en la parte del medio va el agua y en la parte superior va lo que es el aire. En la parte izquierda escribimos lo que es el volumen usando las mismas unidades que nos plantea el ejercicio, en este caso metros cúbicos, ¿listo? Entonces el volumen en metros cúbicos. Y acá en la parte derecha lo que es el peso, en las mismas unidades que nos da el ejercicio, en este caso kilonewtons, tanto acá como acá, ¿listo? Entonces, peso en kilonewtons. Una vez hayamos hecho este preliminar de lo que es nuestro diagrama de fases, vamos a empezar a rellenar nuestros datos, ¿ok? En este caso tenemos lo que es el volumen, ¿cierto? Nos dice, en su estado natural, un suelo húmedo tiene un volumen de 9,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y pesa esto, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que básicamente ese suelo en estado natural, quiere decir un suelo húmedo, pesa 177,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Bien, y que este peso ocupa este volumen, que es 9,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, o sea, este peso total ocupa este volumen total. Bien, ¿qué más nos va diciendo el ejercicio? Nos dice, el peso horno seco del suelo es 153,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Cuando el suelo es metido al horno, ¿cierto? Básicamente lo que hace es evaporar toda el agua para que quede simplemente lo que es el peso de los sólidos, ¿bien? Entonces, este peso, horno seco, básicamente es el peso de los sólidos, ¿bien? Que es de 153,6 por 10 a la menos 3. Bien, en base a esto, ya teniendo lo que es el peso total y el peso de los sólidos, podemos calcular lo que es el peso del agua, simplemente. Peso total menos peso de los sólidos. Bien, resolviendo tenemos que el peso del agua es de 0,024 kilonewtons. Bien, bueno, acá se me olvidó acotar esto acá, pero no pasa nada. Bien, ya que tenemos todos los datos correspondientes a los pesos, vamos a calcular lo que son los volúmenes. Bien, podemos calcular el volumen del agua, si así lo queremos. Entonces, recordemos que el peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Bien, entonces ¿qué hacemos? Como vamos a calcular el volumen del agua, simplemente lo pasamos a multiplicar y el peso unitario, como ya lo conocemos, lo pasamos a dividir. Bien, en base a esto, pues tenemos que el volumen del agua es igual a el peso del agua sobre el peso unitario del agua. Bien, entonces, reemplazando los datos, tenemos que el volumen del agua es peso del agua, que acá lo tenemos, 0,024 kilonewtons. Esto sobre el peso unitario del agua, que nosotros bien sabemos que es de 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico. Bien, entonces acá, volumen del agua. Y resolvemos. Esto nos da un valor de 2,446 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, entonces reemplazamos acá el dato. Decimos que el volumen del agua es de 2,446 por
10 a la menos 3. ¿Listo? Que acá se vea mejor. Bien, ahora ¿qué debemos hacer? Debemos calcular lo que es el volumen de los sólidos. Bien, nosotros tenemos acá arriba un dato, que es la gravedad específica. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que la gravedad específica como tal es igual a el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua, ¿correcto? ¿Qué más sabemos nosotros también? Nosotros sabemos que el peso unitario de los sólidos es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Acá en primera instancia podemos despejar lo que es el peso unitario de los sólidos, ¿bien? Pasando aquí a multiplicar lo que es el peso unitario del agua. Por ende, tenemos que peso unitario de los sólidos es igual a la gravedad específica por el peso unitario del agua, ¿correcto? Entonces, despejando, simplemente acá, sabemos que peso unitario de los sólidos es igual a peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. Entonces reemplazamos acá, peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Esto va a ser igual a la gravedad específica por el peso unitario del agua. ¿Bien? Entonces, como esto es un producto, simplemente lo pasamos aquí a dividir. ¿Bien? Y el volumen de los sólidos lo pasamos a multiplicar, quedándonos así. Peso de los sólidos sobre la gravedad específica por el peso unitario del agua va a ser igual a el volumen de los sólidos. ¿Correcto? Entonces, sabiendo esto, simplemente vamos a reemplazar y a resolver. Entonces, volumen de los sólidos va a ser igual a peso de los sólidos, que es de 153,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Esto sobre gravedad específica, que el ejercicio nos dice que es de 2,67. Y esto, ¿por qué? Por el peso unitario del agua, que nosotros bien sabemos que es de 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, volumen de los sólidos y resolvemos esta operación. Esto nos da un resultado de 5,864 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Bien? Entonces lo único que hacemos es reemplazar acá el dato. ¿Bien? Entonces, volumen de los sólidos es 5,864 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, ya que tenemos lo que es el volumen total y el volumen de los sólidos, podemos calcular lo que es el volumen de vacíos, ¿correcto? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos que volumen de vacíos pues va a ser el volumen total menos el volumen de los sólidos, ¿correcto? Entonces, volumen de vacíos es igual. Volumen total es 9,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto le vamos a restar el volumen de los sólidos, que es 5,864 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y resolvemos. Esto nos da un volumen de vacíos igual a 3,486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces reemplazamos acá. Entonces, 3,486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, ya que calculamos el volumen de vacíos, vamos a calcular entonces lo que es el volumen del aire. ¿Listo? Para así completar lo que es nuestro diagrama de fases. Entonces, volumen de aire va a ser igual al volumen de vacíos, que es este de acá, y le restamos lo que es el volumen del agua. ¿Correcto? Esto menos esto nos va a dar esto. Entonces, volumen de aire va a ser igual volumen de vacíos, que fue el que acabamos de calcular, que es de 3,486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Le restamos el volumen del agua, o sea, 2,446 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Volumen del aire va a ser igual a el resultado de esta resta. ¿Bien? Esto nos da un volumen de 1,04 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces acá ya tenemos nuestro volumen de aire. 1,04 por 10 elevado a la menos 3. Perdón si se ve un poquito feo ahí.
Listo, entonces ya que tenemos todos los datos de nuestro diagrama de fases, pues vamos a responder las preguntas que nos están planteando. Entonces, calcule el contenido de humedad, el peso unitario húmedo, el peso unitario seco, que lo expresamos como gamma D, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación o saturación relativa. Entonces, empezamos a responder esas preguntas. Primero, ¿cuál es la humedad? Entonces, recordemos que humedad es igual a peso del agua sobre el peso de los sólidos multiplicado por 100. Bien, por ende la humedad va a ser igual a el peso del agua, ya lo tenemos acá, 0,024 kilonewtons. Esto sobre el peso de los sólidos, que es de 153,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Esto por 100. Bien, entonces, resolviendo tenemos que la humedad es de 15,625%. Bien, entonces acá lo anotamos. Humedad es del 15,63%. ¿Listo? Usando dos decimales y aproximando. Entonces, siguiente. Peso unitario húmedo. Peso unitario húmedo básicamente es el peso unitario total, por decirlo de alguna manera, que se expresa como entonces gamma o peso unitario es igual a lo que es el peso total sobre el volumen total. Bien, entonces siempre que nos hablan de pesos húmedos, pesos unitarios húmedos y todo eso, pues básicamente nos están hablando del peso unitario. ¿Listo? Entonces, peso unitario húmedo es igual, peso total es de 177,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Esto dividido entre el volumen total, que es de 9,35, si vemos acá, 9,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, entonces, peso unitario húmedo va a ser igual a, entonces acá, al escribir en la calculadora, podemos acá simplemente omitir, escribir el 10 a la menos 3, porque acá se eliminan. Escribimos y resolvemos, ¿bien? Entonces, resolviendo, nos da que el peso unitario húmedo es de 18,995 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces anotamos acá, peso unitario húmedo es igual a 18,995 kilonewtons sobre metro cúbico. Bien, lo siguiente que nos preguntan, el peso unitario seco. Entonces escribimos peso unitario seco como gamma D. Entonces, peso unitario seco es igual básicamente al peso de los sólidos sobre el volumen total, ¿correcto? Entonces, gamma D es igual peso de los sólidos, que es este de acá, ¿listo? 153,6 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Esto sobre el volumen total, que es de 9,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, peso unitario seco va a ser igual a, eliminamos acá los 10 a la menos 3 y resolvemos. Lo que nos da que el peso unitario seco es de 16,428 kilonewtons sobre metro cúbico. Bien, entonces acá vamos reemplazando el dato. 16,428 kilonewtons sobre metro cúbico. Haciendo acá notación que básicamente siempre que nosotros tengamos peso unitario húmedo y peso unitario seco, el peso unitario seco siempre será menor, porque básicamente le estamos quitando lo que es el peso del agua. ¿Bien? Bien, lo siguiente que nos están preguntando es la relación de vacíos. Entonces, recordemos que la relación de vacíos la expresamos como el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. ¿Bien? Entonces acá, relación de vacíos es igual volumen de vacíos 3,486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto sobre el volumen de los sólidos, que es de 5,864 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces acá, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 se me cancelan, al igual que los metros cúbicos.
Por ende, solamente tenemos que resolver esta división. Resolviendo esta división, tenemos básicamente que la relación de vacíos es de 0,594. Bien, entonces reemplazamos acá. 0,594 es nuestra relación de vacíos. Lo siguiente que podemos calcular básicamente es la porosidad. ¿Listo? Es lo siguiente que nos están preguntando. Entonces recordemos que la porosidad es igual al volumen de vacíos sobre el volumen total. ¿Ok? Por ende, simplemente reemplazamos acá los datos. Entonces porosidad es igual al volumen de vacíos, que acá lo tenemos, que es de 3,486 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto sobre el volumen total, que es de 9,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces acá se me cancelan estos dos de acá, al igual que estos dos de acá. La porosidad va a ser igual a el resultado de esta división. Resolviendo, tenemos que la porosidad es de 0,373 y listo. Ok, entonces reemplazamos acá. Porosidad es igual a 0,373. Finalmente, lo que nos están preguntando es la saturación relativa o el grado de saturación, como lo queramos llamar. Entonces, saturación relativa es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos multiplicado por 100. ¿Listo? Entonces, saturación relativa es igual al volumen del agua, que es de 2,446 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto sobre el volumen de los vacíos, que es de 3,486, que es este que tenemos acá, por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto multiplicado por 100. La saturación relativa va a ser igual al resultado de esta operación. ¿Listo? Entonces, resolviendo acá todo esto, recordando que pues estos los podemos omitir, nos da que la saturación relativa es de 70,16%. ¿Listo? Entonces aquí anotamos nuestra respuesta, que es de 70,16%. Y de esta manera es como resolvemos nuestro ejercicio. Espero que se haya entendido y muchas gracias por haber visto este video.